Bienvenido a Los faraones griegos. Los faraones eran considerados encarnaciones divinas de los dioses. Como avatar de estos en la tierra, el papel del faraón era preservar los valores fundamentales y la armonía universal, eliminando el caos, Isfet, y asegurando que la justicia, Ma'at, prevaleciera. El faraón, por su linaje divino y a través de múltiples ofrendas, era el lazo que unía el mundo de los hombres con el de los dioses y que permitía el mantenimiento del orden cósmico. La dinastía tolemaica reinó en Egipto del 305 al 30 antes de la Era Común. La dinastía recibió el nombre de Tolemaica Lágida, en honor a su fundador, Ptolomeo Lagos, un general griego muy amigo de Alejandro Magno. Aunque Ptolomeo Lagos era macedonio, comprendió que para ser aceptado por los egipcios debía adoptar sus tradiciones. Tras asumir el título de faraón, cambió su nombre a Ptolomeo I Sóter, que significaba Salvador. Alejandro Magno, nacido en el 356 antes de la Era Común, fue formado de forma apresurada en los asuntos del reino antes de integrarse en el ejército macedonio, donde ascendió rápidamente. Tras el asesinato de su padre en el 336 antes de la Era Común, que algunos creen que fue orquestado por el propio Alejandro, se convirtió en rey de Macedonia. Alejandro, líder de un reino unificado y de un gran ejército, se centró en las conquistas. Ansioso por recuperar las ciudades griegas del Asia Menor, se enfrentó a las fuerzas persas, a las que derrotó una y otra vez. Alejandro Magno, siempre victorioso, siguió adelante, asediando todas las ciudades hasta llegar a Egipto, donde los persas fueron derrotados de nuevo. Visto como un libertador por los egipcios, Alejandro decidió convertirse en faraón con todas las de la ley. Para ello, viajó a Tebas para ofrecer un sacrificio a Apis y luego fue al oasis de Sigua, donde fue proclamado hijo de Amón. Alejandro, nombrado ya faraón de Egipto de forma oficial, pasó gran parte del invierno allí y fundó Alejandría. Aprovechando su puesto de faraón, Alejandro utilizó la propaganda para preparar nuevas conquistas y reanudó sus campañas militares en el 331 antes de la Era Común. En el 323 antes de la Era Común, en su lecho de muerte, Alejandro otorgó la satrapía de Egipto a Ptolomeo Lagos. Ptolomeo, plenamente consciente del valor de Egipto, aseguró no solo la estabilidad de las fronteras del país, sino también su desarrollo económico y militar. Al mismo tiempo, colaboró con la élite egipcia para mantener el orden interno del país. En el 305 antes de la Era Común, Ptolomeo era muy respetado en Egipto y en el resto del Mediterráneo,
y estaba al mando de la mayor flota del mundo helenístico. Ptolomeo asumió oficialmente el título de faraón de Egipto en enero del 304 antes de la Era Común, un año después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 antes de la Era Común. Sus restos se depositaron en un sarcófago de oro que se colocó dentro de otro. El ataúd fue transportado en un carruaje ornamentado recubierto de oro, adornado con piedras preciosas y tirado por 64 mulas con coronas de oro. Por orden de Ptolomeo I, la procesión funeraria cambió de rumbo y se dirigió a un grandioso templo construido en honor al conquistador en Alejandría. Julio César visitó la tumba de Alejandro tras la toma de Alejandría. Y según consta, el emperador romano Augusto depositó flores sobre ella. Sin embargo, aunque muchos grandes líderes afirmaron haberla visitado, la ubicación de la tumba ha desaparecido de la historia. Algunas fuentes señalan que Ptolomeo X sustituyó el ataúd de oro por un sarcófago de vidrio. También se cree que Cleopatra pudo haber saqueado la tumba en un momento de crisis económica. Bienvenido a Cleopatra, reina de Egipto. Cleopatra VII Tea Filópator ascendió al trono en el año 51 antes de la Era Común, a los 18 años. Aunque inicialmente su regencia fue muy disputada, consiguió prevalecer y llegó a convertirse en la gobernante de todo Egipto. Según Plutarco, fue la única de todos los faraones tolemaicos que hablaba egipcio. Su inteligencia, buena educación y gran instinto para la política le permitieron forjar las alianzas necesarias para mantener la independencia de Egipto mientras Roma se convertía en imperio en el Mediterráneo. Es importante destacar que el conocimiento del idioma y de la cultura de los egipcios permitió a Cleopatra crear sólidos referentes ideológicos que tuvieron muy buena acogida entre la población. Al asociarse a la diosa Iset, madre divina, grande de la magia y depositaria de la divina esencia, Cleopatra se estableció firmemente como protectora de las dos tierras y consiguió legitimar su puesto en el trono. Tras su muerte en el 51 antes de la Era Común, Ptolomeo XII Auletes dejó su reino a su hija y a su hijo mayor, Cleopatra VII y Ptolomeo XIII. Como era costumbre, los hermanos se casaron. El nuevo faraón tenía 10 años y su hermana esposa 17.
Los primeros años del reinado fueron difíciles. Entre el 50 y el 48 antes de la era común, las sequías y las inundaciones agravaron los problemas de Egipto. El general Aquilas y el consejero real Potino se inmiscuían en las decisiones políticas de los jóvenes y terminaron por poner a Ptolomeo XIII en contra de Cleopatra. En el 48 antes de la era común, Cleopatra fue exiliada. Durante el exilio de Cleopatra, el Imperio Romano también vivió diversos conflictos internos. César y Pompeyo estaban en guerra, y tras ser derrotado en el 48 antes de la era común, Pompeyo huyó a Alejandría en busca de refugio. Esto resultó ser un gran error. Ptolomeo XIII, haciendo caso a sus consejeros, decidió mandar asesinar a Pompeyo y guardar su cabeza como regalo, esperando ganarse los favores de César. Pero la jugada fracasó. En lugar de conseguir la aprobación de César, el asesinato lo enfureció. Cleopatra, consciente del enfado de César con Ptolomeo por haber asesinado a Pompeyo, decidió aprovechar la situación. Volvió a Egipto en secreto, esperando forjar una alianza con uno de los hombres más poderosos de la época. Aparte de la leyenda que cuenta que llegó a los aposentos de César oculta en una alfombra, se desconoce lo que sucedió realmente en aquel encuentro decisivo. Sin embargo, César vio en Cleopatra a una gobernante más adecuada para Egipto que su joven e influenciable hermano. César invocó el testamento de Ptolomeo XII e intentó que los hermanos hicieran las paces. Este giro de los eventos enfureció a Ptolomeo XIII y el regreso de Cleopatra tampoco gustó mucho a sus consejeros. Azuzado por el general Aquilas y por Potino, el joven faraón conspiró contra César y Cleopatra, lo que desembocó en el asedio de Alejandría en el 47 antes de la era común. En marzo del año 47 antes de la era común, César derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII. El joven faraón se ahogó en el Nilo tras huir del campo de batalla. Con todos sus rivales muertos o despojados de poder, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y se hizo con el trono de Egipto de una vez por todas. El final de la guerra de Alejandría también sirvió para cimentar la alianza política y romántica entre Cleopatra y César. En junio del año 47, antes de la era común, Cleopatra tuvo un hijo al que llamó Cesarión. César no aceptó al niño como heredero y eligió en su lugar a su sobrino Octavio. A pesar de todo, al volver a Roma, César invitó a la reina y a su hermano esposo a quedarse en la ciudad. Su presencia fue muy criticada por el Senado. Como buen estratega, César dejó 4 legiones en Egipto y un hombre de confianza al mando, al que otorgó el control de las provisiones de trigo, esencial para Roma. Cleopatra y sus séquitos se quedaron en Roma hasta marzo del 44 antes de la era común, cuando César fue asesinado.
Marco Antonio, el más fiel aliado de César, visitó a la reina de Egipto a menudo durante su estancia en Roma. Al contrario que la mayoría, reconocía a Cesarión como hijo legítimo de César. Marco Antonio sabía que necesitaba la riqueza de Egipto para disputar el imperio romano a Octavio. Cleopatra vio en él a un poderoso aliado. En invierno del 41 antes de la era común, organizó un suntuoso viaje en barco por Egipto para mostrar a Marco Antonio las riquezas de su país y su poder como faraona. Tras esto surgió una relación romántica y política. El Senado volvió a mostrar su desacuerdo. Para calmar los ánimos en Roma, Marco Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio. A pesar de su matrimonio con Octavia, Marco Antonio siguió siendo amante de Cleopatra, con quien tuvo varios hijos. Cleopatra amplió la extensión de su reino y lanzó una campaña de propaganda política junto a su amante, tanto en Egipto como en el exterior. Su intención era crear un imperio federal tolemaico centrado en Alejandría. Marco Antonio al final repudió a su esposa en favor de Cleopatra, lo que dejó consternadas a las élites romanas. Mientras Marco Antonio se dedicaba a Egipto, Octavio fue aumentando cuidadosamente su influencia militar y política en Roma. Octavio consiguió que su campaña de propaganda triunfase. El pueblo romano odiaba a Marco Antonio y a Cleopatra. Para evitar la censura que conllevaba atacar a otro romano, Octavio simplemente declaró la guerra a Egipto. El poder de Roma seguía siendo supremo. La importante flota egipcia, acompañada por las tropas de Marco Antonio, fue derrotada en el 31 antes de la era común en Accio. Octavio llegó a Egipto en el 30 antes de la era común para formalizar su victoria. Los eventos subsiguientes son difíciles de confirmar debido a las numerosas versiones y leyendas. Se cree que tras llegar a oídos de Marco Antonio el rumor de que Cleopatra se había suicidado, él decidió hacerlo también. Ya moribundo, fue llevado ante la reina. Cleopatra, sabedora de que Octavio quería llevarla a Roma encadenada para mostrar su derrota, planeó su suicidio. Probablemente se envenenó con arsénico, aunque la otra versión, que dice que utilizó un áspid para que la mordiera, resulta mucho más dramática. Lo sucedido con el cuerpo de Cleopatra sigue siendo un misterio. Bienvenido a El asedio de Alejandría. Entre los escritos que se le atribuyen a Julio César se encuentran las descripciones del asedio de Alejandría, conocidos como la Guerra de las Galias, y los comentarios sobre la guerra civil. Estos textos contienen información sobre distintas campañas bélicas en Alejandría, África e Hispania. En ellos se relatan las actividades militares de César entre los años 58 y 45 antes de la era común. Aunque los escritos de César siguen considerándose una fuente de información esencial, cabe destacar que su perspectiva está limitada. Es necesario tomar otros documentos históricos en consideración para tener un mayor conocimiento de los hechos.
En los textos sobre el asedio de Alejandría se describen los eventos de la guerra civil que precedieron al suceso y cómo César estuvo sitiado en el palacio de los Ptolomeos. Otros autores antiguos han dejado textos con información igualmente valiosa, a veces contradictoria. Durante los eventos que dieron lugar al asedio de Alejandría, Cleopatra VII y su hermano se disputaron el control de Egipto. Potino, el regente de Ptolomeo XIII, ejercía una férrea influencia sobre el joven faraón, y Cleopatra se vio obligada a huir para ocultarse. Estos hechos fueron clave en la llegada de Pompeyo a Alejandría. Al perder la batalla contra César, en el año 48 antes de la era común, el general romano intentó buscar asilo en su aliado egipcio. Siguiendo el consejo de Potino, Ptolomeo XIII mandó asesinar a Pompeyo con la esperanza de ganarse el favor de César. Esta resultó ser una decisión muy poco afortunada. La cabeza de Pompeyo se presentó ante César a su llegada a Alejandría. La contemplación de un romano asesinado por los egipcios no le sentó demasiado bien. César dejó claro su disgusto, ordenó el regreso de Cleopatra e hizo que los hermanos resolvieran sus diferencias y asumieran el reinado de Egipto juntos, de acuerdo con la voluntad de su padre. Ni Potino ni Ptolomeo XIII estaban dispuestos a acceder a esta demanda. Potino cometió el peor agravio posible al conspirar en secreto en contra del líder romano y ordenó llamar al general egipcio Aquilas para que acudiera con su ejército de 20.000 hombres. Mientras Potino conspiraba contra César, Cleopatra hizo una jugada arriesgada. Hay muchas versiones del encuentro que se produjo entre César y Cleopatra. Según una de ellas, Cleopatra se coló sola en el palacio por la noche. Otras fuentes afirman que la acompañaba uno de sus aliados, quien la introdujo envuelta en una alfombra. Aunque todavía se debaten las circunstancias de este decisivo encuentro, se sabe que la reunión se produjo y que Cleopatra consiguió el favor de César. El revés de los acontecimientos fue demoledor para Potino y Ptolomeo XIII.
Estando Cleopatra presente, César actuó de mediador entre los hermanos con la esperanza de llegar a una solución pacífica. La calma no duró mucho tiempo. Durante un banquete que celebraba la reconciliación, hubo un intento de asesinar a César. El propio Barbero del líder romano fue quien frustró el ataque. Al descubrirse que Potino, el regente del rey, había sido el organizador del ataque, César ordenó ejecutarlo y puso al joven rey bajo vigilancia. César, atrapado en el palacio con apenas 4000 soldados y sabiendo que la llegada del ejército enemigo era inminente, pidió ayuda a Siria, Rodas y Cilicia. Ordenó a sus hombres cavar una zanja alrededor del palacio y construir un muro hacia el puerto. Esto garantizaría un acceso seguro al mar. El general egipcio Aquilas llegó con sus 20.000 soldados, dando comienzo a la batalla de Alejandría. Debido a su inferioridad numérica, César no podía arriesgarse a combatir todavía. En nombre de Ptolomeo, envió embajadores a negociar una tregua con Aquilas. Aquilas sabía que las órdenes no procedían del joven rey y, enfurecido por el arresto del faraón, mandó ejecutar a los mensajeros. Con César confinado en el palacio, el general egipcio sitió la ciudad. Durante varios días y varias noches se produjeron continuas escaramuzas en las calles de Alejandría. Aunque les superaban en número, los hombres de César contuvieron al enemigo. La siguiente acción de Aquilas fue intentar apoderarse de la flota romana anclada en el puerto. El palacio ofrecía protección, pero perder el puerto implicaba perder la ayuda y los suministros. César sabía que debía defender la flota.
Pese a que consiguió recuperar el control del embarcadero junto a sus tropas, mantenerlo era una tarea imposible. César ordenó prender fuego a las naves. Como no podía regresar de nuevo al palacio, puso rumbo hacia el faro de Alejandría. El palacio ofrecía protección, pero perder el puerto implicaba perder la ayuda y los suministros. César sabía que debía defender la flota. Pese a que consiguió recuperar el control del embarcadero junto a sus tropas, mantenerlo era una tarea imposible. César ordenó prender fuego a las naves. Como no podía regresar de nuevo al palacio, puso rumbo hacia el faro de Alejandría. Las tropas de César combatieron contra las egipcias y lograron abrirse paso hasta la isla donde se encontraba el faro, y allí se refugiaron. Desde aquí nada les bloqueaba el acceso a alta mar, y César pudo enviar mensajes a sus aliados pidiendo más refuerzos y suministros. El fortín de la isla también le permitía controlar el acceso al puerto con las cadenas que los egipcios empleaban para abrir o cerrar el paso a Alejandría. La cronología de los eventos de la guerra de Alejandría sigue siendo imprecisa. Las versiones no se ponen de acuerdo acerca de cuándo se produjo el incendio de la gran biblioteca o incluso si llegó a arder. Según una versión, durante el combate se incendiaron el muelle y los almacenes, y el fuego se extendió luego a la biblioteca. Otras fuentes indican que al hacerse Aquilas con el puerto, César tuvo que abandonar la protección de palacio para defender sus naves. En medio del combate, las naves se incendiaron y la destrucción se propagó hasta la biblioteca. En cualquier caso, la gran biblioteca no se destruyó completamente. Los expertos señalan que estaba demasiado lejos del puerto y por las referencias de textos muy posteriores se deduce que quedó intacta. En los almacenes del puerto se encontraban algunos manuscritos en espera de ser exportados, y es más probable que fueran estos los que se destruyeran y no la gran biblioteca. La destrucción de la biblioteca pudo deberse a diversos incendios a lo largo de los años. Su final probablemente llegó cerca del siglo IV, cuando el emperador cristiano Teodosio I ordenó el cierre de todos los templos paganos. Aunque muchos documentos pudieron ser trasladados y salvados, se desconoce qué conocimientos se perdieron. Aunque esté documentado que Aquilas estaba al mando durante la batalla contra César, parece que la hermana de Cleopatra, apoyada por su hermano, lo asesinó para poner en su lugar a su aliado Ganímedes. Ganímedes demostró ser un buen estratega del bando egipcio. Fue idea suya bloquear el acceso al puerto y dejar a César atrapado en el palacio. En tiempos de Ptolomeo I, se habían excavado canales en Alejandría para abastecerla de agua potable.
Ganímedes mandó a sus hombres que se encargaran de ellos. Tras aprovisionarse de agua, ordenó que vertieran agua salada en los canales y cisternas que llevaban al campamento de César. El ejército romano entró en pánico. No sobrevivirían sin agua potable. Entonces advirtieron que los poros de la piedra caliza podían ser útiles y se afanaron en construir pozos para reabastecerse de agua. Días más tarde, la 37ª Legión de Soldados de Pompeya llegó en barco. Como resultaba imposible acercarse a la costa por el viento, César se arriesgó a intentar reunirse con ellos en el cabo Quersoneso. Al descubrir su ubicación, los enemigos de César intentaron interceptarlo. A pesar de la clara ventaja de los alejandrinos, César, con una nave de Rodas y sus avezados marineros, se alzó victorioso. Con la ayuda de los barcos aliados, César pudo hacer retroceder a la armada egipcia y hacerse con el control del faro. Tras tomar el control de la isla, lanzó a los alejandrinos al agua para que nadaran de vuelta a su ciudad. Sin embargo, César no pudo mantener el faro durante mucho tiempo. El enemigo se reagrupó y se dispuso a asaltar la isla. A pesar del liderazgo de César, muchos de sus hombres huyeron atemorizados de sus puestos, en barco e incluso a nado. Οφθαλμούς. César intentó retirarse, pero los muelles del puerto de Eunostos se llenaron de naves enemigas, cortando su huida. Al parecer, César tomó sus documentos y saltó por la borda para intentar llegar a nado a un barco aliado más alejado. El historiador Dion Casio afirmó que César se habría ahogado si no se hubiera deshecho de su capa púrpura, pero consiguió nadar hasta ponerse a salvo. Los alejandrinos recuperaron la capa y la usaron como trofeo conmemorativo del desastre romano. Wow. Descontentos con Ganímedes y clamando la restitución de su rey, los alejandrinos se avinieron a pactar con César. César aceptó liberar a Ptolomeo XIII bajo la condición de que permaneciera leal a Roma en beneficio de su reino. Pero el rey incumplió el trato una vez que fue liberado y continuó la guerra. Para entonces, un fiel aliado de César, Mitrídates, había llegado a Egipto y atacado a las tropas de Ptolomeo en Pelusio. Gracias a su superioridad numérica, Mitrídates tomó la zona entre Pelusio y Alejandría.
Ptolomeo, alertado del avance del aliado romano hacia Alejandría, mandó a sus tropas para evitar que cruzara el río. Mitrídates avisó a tiempo a César, y los dos grupos se enfrentaron al ejército de Ptolomeo en el delta. Los romanos se hicieron con la victoria en la batalla del Nilo e hicieron huir al ejército egipcio. En el caos de la batalla, Ptolomeo XIII murió ahogado en el Nilo. Al acabar el asedio, Cleopatra VII se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y reinó sobre Egipto hasta el año 30 antes de la Era Común. Durante su reinado, Alejandría consolidó su posición dentro del Imperio Romano y finalmente superó a Atenas como una de las ciudades más importantes bajo el águila imperial. Julio César permaneció en Egipto durante un breve tiempo. Tuvo un hijo con Cleopatra llamado Cesarión. Bienvenido a Presentación de Alejandría. Después de conquistar Egipto en el 331 antes de la Era Común, Alejandro Magno decidió construir una nueva ciudad que, como acostumbraba, nombró en su honor. Tras su muerte, Alejandría se convirtió pronto en la capital del reino tolemaico y en la ciudad más importante del mundo griego. La ciudad se erigió entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis, lo que convirtió a Alejandría en un importante núcleo de intercambio comercial y cultural. Donde quiera que uno mirase había edificios suntuosos, palacios reales, templos, el gimnasio, jardines públicos exuberantes y grandes avenidas. Gracias a su belleza incomparable y a su ventajosa ubicación geográfica, Alejandría atrajo a forasteros, intelectuales y comerciantes. Fue una de las ciudades más cosmopolitas del mundo antiguo y llegó a suplantar a Atenas como la ciudad griega más importante de la historia.
Los obeliscos egipcios estaban muy cotizados entre los arquitectos romanos. Aunque el diseño preferido de los romanos era de un monumento único, los egipcios se construían en parejas y se situaban habitualmente a la entrada de los templos. Todavía existen varios obeliscos egipcios en la actualidad, aunque muchos están dispersos por el mundo en ciudades como París, Roma, Nueva York o Londres. Todo esto muestra de qué manera fue influida Alejandría por el rico pasado de Egipto. Alejandría tenía varias arterias principales. Su calle más famosa era la Vía Canópica. Estaba flanqueada por edificios lujosos, casas y templos, y medía unos 8 kilómetros de longitud. Esta avenida suponía una de las más importantes entradas de mercancía y en ella se celebraban a menudo procesiones y festivales. Su anchura, 30 metros, era extrañamente grande incluso para los estándares griegos. Puede deberse a que la Vía Canópica se construyó en un corto espacio de tiempo y según un plan urbanístico, en vez de ir desarrollándose lentamente como era habitual en la época. La calzada partía de los cementerios occidentales, rodeaba el gimnasio y salía de la ciudad atravesando un enorme portón en dirección a Canopo. Esta estructura era conocida como la Puerta Canópica. Bienvenido a Planificación de Alejandría. El plan de Alejandro para crear su ciudad empezó con un verso de la Odisea de Homero. Hay a continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros. Guiado por estas pistas, Alejandro Magno fundó su futura ciudad en el extremo oeste del delta del Nilo. Aunque a Alejandro Magno le parecía una ubicación perfecta para su ciudad, presentaba grandes desafíos. Era difícil acceder durante las tormentas. Las ciénegas circundantes favorecían las enfermedades y el suelo calcáreo impedía el desarrollo de cultivos. Sin embargo, gracias a la influencia de su mentor Aristóteles, Alejandro Magno supo reconocer su valor como posición estratégica. Alejandro Magno sabía que, si controlaba Pelusio al este, Menfis al sur y la joya de la corona, Alejandría al oeste, crearía un bastión triangular que le permitiría controlar todo el delta,
y al mismo tiempo tener acceso al mar Mediterráneo. Las murallas de Alejandría tuvieron unos humildes inicios. A falta de yeso para trazar las líneas de la futura ciudad, los arquitectos tuvieron que usar harina. Bandadas de pájaros migratorios se comieron la harina y borraron el trazado. Alejandro Magno decidió buscar la ayuda de los oráculos, que le aseguraron que su futura ciudad albergaría a una enorme población. Las excavaciones de Mahmud Bey el Falaki en el siglo XIX revelaron que el recinto amurallado medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho. Su altura era de unos 9 metros. Estas magníficas murallas resistieron numerosos ataques, incluido el del rey de Siria en el año 169 antes de la Era Común. Finalmente, y tras 8 meses de implacable asedio, la ciudad cayó ante el emperador romano Diocleciano en el año 295. El arquitecto principal de Alejandría, Dinócrates, eligió un trazado hipodámico. La cuadrícula maximizaba la funcionalidad con calles rectas y anchas y canales bajo las mismas. Alejandro se dio cuenta del valor militar que tenía el diseño de la ciudad. Las anchas calles paralelas le facilitaban una óptima vigilancia de la ciudad y un movimiento fluido de las tropas. Un corredor central iba desde el puerto del Mediterráneo, en el norte, hasta el lago Mareotis, en el sur. Esta carretera principal servía de conexión directa para comerciantes y viajeros entre ambos puertos. Muchas calles estaban delimitadas por grandes edificios y parques, incluida la Vía Canópica, con su magnífica puerta limítrofe con el extremo oriental. Es probable que Alejandría se construyera sobre una ciudad egipcia anterior. Tras su construcción, los egipcios denostaron la ciudad y se negaron a llamarla por el nombre de su fundador. En su lugar la denominaban Ra-Ked, lugar de construcción, en señal de desdén. Su nombre helenizado fue Racotis. Pese a todo, el nombre de Alejandría perduró.
Bienvenido a Alejandría como núcleo comercial. Los puertos de Alejandría eran importantes núcleos comerciales que comunicaban a Egipto con las regiones mediterráneas y más allá. A diario pasaba por la ciudad una ingente cantidad de materiales y bienes. El enorme mercado del puerto recibía el nombre de Emporion y era el lugar donde los dueños de las embarcaciones, los naucleros, intercambiaban la mercancía. Egipto exportaba comida y artesanía, cerámica, vidrio, joyas de oro y moneda recién acuñada. Los alfareros locales, empleando técnicas tradicionales egipcias, estaban a la altura de los extranjeros y la industria textil era boyante. Lo que Egipto no producía se obtenía a cambio de recursos locales, como el trigo y el papiro. Eran muy cotizados el pino de Siria, el hierro y el mármol de las islas griegas, el oro de Hispania y las frutas exóticas de Europa. Toda esta actividad económica contribuía todavía más a la riqueza de la ciudad. La madera importada a Mareotis desde los puertos marítimos de Alejandría se usaba en los astilleros cercanos, donde se construían la mayoría de los barcos. Estos astilleros, que daban trabajo a decenas de miles de constructores, convirtieron a la flota egipcia en una de las más importantes de la era. La madera sobrante de los astilleros se repartía por el resto de Egipto con diferentes propósitos. El puerto sur del lago Mareotis era el mayor de toda Alejandría. Excluyendo un brazo orientado al oeste, la anchura del lago en la era tolemaica estaba entre 40 y 50 kilómetros de norte a sur. Sus aguas mantenían el nivel gracias al aporte constante del Nilo. Además del lago, se creó un canal artificial para permitir el transporte de mercancías desde el puerto hasta la ciudad mediante barcazas, aunque esto no ha quedado representado en el juego. La banca fue una de las innovaciones más destacadas llevada por los griegos a Egipto. El pilar de la riqueza de Alejandría eran los impuestos reales sobre prácticamente todo. Los de los artículos de primera necesidad, como sal, aceite, cerveza, trigo y lino, eran enormes. Como resultado, las arcas reales de Alejandría pudieron asegurar la estabilidad económica de casi todas las zonas administrativas. A finales del siglo XII,
el canal que alimentaba el lago Mareotis desde el Nilo se obstruyó por el fango, lo que hizo que el lago perdiera la conexión con el Mediterráneo y gran parte de su volumen a causa de la evaporación. Hoy en día, el lago se mantiene con vida gracias a las acequias. Sin embargo, solo cuenta con un 17% de su tamaño original. Bienvenido a Alejandría, ciudad de celebración. Como en gran parte de las ciudades griegas, Alejandría ofrecía distintas formas de entretenimiento, la mayoría vinculadas al culto y a las prácticas religiosas y a fiestas en torno a ellas. Destacaban entre estos festejos las celebraciones dinásticas, instauradas para honrar a los reyes y reinas tolemaicos que habían sido deificados. Los fastos podían durar varios días e incluían sacrificios, ofrendas, procesiones y banquetes públicos. ¿Cómo podré loarte, brillante y resplandeciente, cazador de Delos, hijo dorado de Leto? ¿Cómo podré loarte, brillante y resplandeciente? Siempre que era posible, se organizaban juegos y competiciones en lugares como el estadio, el hipódromo o el gimnasio. Los residentes de Alejandría disfrutaban de estos eventos, en los que competían atletas, poetas y músicos de todo Egipto y otras ciudades del mundo griego. Alejandría, como toda buena ciudad griega, tenía teatro. La arquitectura de esta estructura es típicamente romana, porque el equipo replicó un teatro de Cirene. Los teatros romanos solían ser hemiciclos levantados desde el suelo en zonas planas, con estructuras diseñadas para mejorar la oratoria. Los griegos eran oblongos, similares a una herradura de caballo, y aprovechaban las pendientes naturales para favorecer su acústica. En el teatro se podían presenciar las obras de autores cómicos y trágicos contemporáneos. La obra que representan en este momento es Díscolos, el Adisco, de Menandro, una de las últimas comedias griegas y de las más populares. Bienvenido a La educación en Alejandría. La educación de los jóvenes alejandrinos no era diferente de la dispensada en cualquier otro lado de la Grecia antigua.
A los 7 años, los niños eran puestos en las manos de un tutor que tenía la responsabilidad de darles una educación elemental e inculcarles valores morales. Afirmasu esko. Umerim nispe. Las clases solían impartirse en el exterior, al aire libre. En el gimnasio, los estudiantes no solo practicaban deportes, también aprendían sobre retórica, filosofía, música y poesía, asignaturas consideradas fundamentales en aquel momento. Aquí vemos a niños y niñas asistiendo a una clase impartida por uno de los retóricos de la época. El equipo tomó la decisión de mostrar estudiantes de ambos géneros en las clases dentro del contexto del juego. A pesar de que es una inexactitud histórica, no se consideró necesario priorizar el sexismo histórico sobre el juego inclusivo. Bienvenido a la Gran Biblioteca de Alejandría. Cerca del distrito de los Palacios, en el Museion, se hallaba la biblioteca más famosa de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría se hizo para albergar todo el saber humano. Se cree que en su época de mayor esplendor, la biblioteca contenía más de 700.000 pergaminos. A lo largo del tiempo, los incendios y las guerras entre el cristianismo y el paganismo destruyeron la biblioteca sin dejar rastro. La pérdida del edificio y sobre todo de su colección es de un valor incalculable. Al no disponerse de descripciones, la interpretación que el equipo ha hecho de la Biblioteca de Alejandría se basa en la Biblioteca de Celso, en Éfeso. Aunque buena parte de su colección se compró a expensas del gobierno, algunos libros también se obtuvieron por otros medios. Todos los libros traídos a la ciudad por los visitantes eran confiscados para ser copiados en la biblioteca. La copia se devolvía luego a su propietario y el original se almacenaba en la colección de la biblioteca. Alejandría ofrecía un atractivo cultural e intelectual sin parangón. Los grandes sabios de Atenas, Rodas y otros lugares griegos viajaban hasta allí para aprender y relacionarse con otros pensadores libres. El Museion y la biblioteca eran el centro del origen de las ideas pioneras y de la expresión creativa.
Los grandes sabios de la antigüedad solían estar versados en muchas disciplinas que a menudo estaban relacionadas con escuelas de pensamiento. Los peripatéticos, los estoicos y los cínicos eran algunos de los más conocidos de la época. Alejandría estuvo claramente a la altura como ciudad de intelectuales y apoyó a muchas grandes mentes cuya influencia sobre el mundo moderno todavía se siente. Hipatia de Alejandría fue una matemática, filósofa, astrónoma e inventora griega. Aunque nació en Grecia, migró a Alejandría como tantas otras mentes brillantes de su tiempo. Una vez allí, llegó a ser directora de la escuela neoplatónica de la ciudad. La mayoría de fuentes destacan que fue muy respetada por los alejandrinos, ya fuera como profesora o filósofa. Su muerte marcó el fin de una era de avances científicos en la antigüedad. Calímaco nació en Cirene y recibió educación en Atenas. Al terminar sus estudios, viajó a Alejandría para trabajar en la gran biblioteca. Poeta y crítico, rechazó con fervor el formato épico de los poemas homéricos en pos de un estilo de poesía más corto y elaborado racionalmente. Sus epigramas y elegías serían emulados con posterioridad. Su trabajo fue muy popular, casi tanto como la obra de Homero. El matemático Euclides, padre de la geometría, escribió en Alejandría Los Elementos, que sentó las bases de lo que sería el álgebra moderna y la teoría de números. La geometría euclidiana sería uno de los sistemas más influyentes en la evolución de las matemáticas. ¿Cómo se calcula la circunferencia de la Tierra? Con un camello, 2 palos y la sombra proyectada por el Sol. Esto es lo que Eratóstenes de Cirene escribió en su obra principal, Geografía, mientras trabajaba como director de la gran biblioteca de Alejandría. Se le atribuye la creación de la esfera armilar alrededor del 250 antes de la era común. Una de las primeras esferas armilares más completas de la antigüedad fue el meteoroscopion de Alejandría, con sus imponentes 9 anillos, a diferencia de los 3 o 4 de otros astrolabios. Conocido entre los griegos como el zodíaco, el meteoroscopion se usó para determinar la posición de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Todo astrónomo de la antigüedad habría querido usar esta herramienta para mejorar su entendimiento de los cuerpos celestes.
Pitágoras de Samos fue un conocido y respetado filósofo y matemático. Su trabajo más conocido es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, existen pruebas de que el teorema ya existía en Babilonia y la India mucho antes del nacimiento de Pitágoras, lo cual pone en duda su origen exacto. Bienvenido a el Mouseion de Alejandría. El Mouseion era una parte de la ciudad que Ptolomeo I construyó para competir con la Academia de Atenas como meca del conocimiento. Dedicado a las 9 musas de la inspiración, el Mouseion se convirtió en una reconocida institución de filosofía y ciencia. En él se reunieron sabios de distintos reinos para compartir conocimientos sobre literatura, ciencia y geografía. El Mouseion estaba diseñado de forma que todo el complejo fuera un espacio ideal para cavilar, debatir y enseñar. Teatros y espacios de reunión rodeaban el patio principal. Sus enormes jardines se llenaron de plantas exóticas para su estudio o la elaboración de medicinas. También había un zoológico para estudio del comportamiento y fisiología animal. Una de las atracciones principales del Mouseion era su observatorio astronómico. Herófilo fue un médico que pasó gran parte de su vida en Alejandría. Pudo diseccionar una gran cantidad de cadáveres humanos debido a la política permisiva de la ciudad en este aspecto. Uno de sus muchos descubrimientos fue que el cerebro era el centro del sistema nervioso de los humanos. También hizo un plano detallado del sistema sanguíneo y midió el pulso con un reloj de agua. Se dice que, movido por su enorme deseo de entender la anatomía humana, realizó 600 vivisecciones a prisioneros. El gobierno alojaba y alimentaba a los eruditos del Mouseion para que tuvieran libertad a la hora de hacer sus investigaciones. Esta libertad proporcionó a los intelectuales un refugio espiritual y un espacio común para dedicarse a su vocación. Aunque ya no queda nada del Mouseion original, su recuerdo vive en los museos de hoy en día. Bienvenido a El Serapeo de Alejandría.
En una ciudad llena de monumentos maravillosos, el Serapeo era considerado el templo más hermoso de toda Alejandría. Situado al suroeste de la ciudad, en una pequeña colina conocida como Acrópolis, el santuario se construyó durante el reinado de Ptolomeo III, sobre cimientos que datan del reinado de Ptolomeo I Sóter. Quienes visitaban el Serapeo subían cientos de peldaños para llegar al patio. Había bibliotecas en los pórticos que rodeaban el edificio cuadrado, con columnas y techo adornados de oro y bronce bruñido. Los faraones fueron generosos con el templo, así como varios emperadores romanos tras la conquista de Egipto. Un templo interior acogía la estatua de Serapis, que se dedicaba a curar a los enfermos. Desde la dinastía XXVI, los griegos de Egipto incorporaron el culto local al toro Apis a sus propios rituales. Con la instauración de la dinastía tolemaica, el culto de Apis se integró todavía más en la religión griega. Durante su reinado, Ptolomeo I quiso unir los dioses egipcios y helenos en la deidad sincrética conocida como Serapis. Su nombre es una combinación entre Osiris y Apis. Con su nueva deidad, la dinastía tolemaica pudo conciliar creencias similares de dos culturas distintas, dando origen a un nuevo culto dinástico. Serapis también se asocia con otros dioses, como Asclepio, el dios griego de la curación. Puede que, al igual que ocurría en el templo de Serapis de Canopo, los enfermos visitaran el santuario y pasaran la noche allí con la esperanza de sanar en sus sagrados salones. Bienvenido a la isla del Faro. El Heptastadion era una calzada similar a un puente que conectaba la isla del Faro con Alejandría. El nombre viene dado por dos unidades de medida griegas, hepta por el número 7 y stadion por la unidad equivalente a unos 180 metros. Como su construcción separaba el gran puerto al este y el Eunostos al oeste, se diseñó con unos canales en ambos extremos de la calzada. Estas aberturas permitían el paso de un puerto al otro.
Además de separar el uso de los puertos para embarcaciones militares o comerciales, el Heptastadion era el principal acueducto de la isla. Su orientación también ayudaba a proteger la isla y los puertos del fuerte viento y las mareas. Con el paso de los años, el Heptastadion desapareció bajo capas de tierra y limo que se apilaron en un gran depósito de sedimentos. Aunque el Serapeo era el templo más famoso de toda Alejandría, había más lugares sagrados dentro de la ciudad. Varias de estas estructuras han desaparecido a lo largo de los años y no hay forma de saber cuántas llegaron a existir. Sin embargo, el estudio de antiguos papiros arroja pistas muy interesantes sobre la posible ubicación de algunos de estos templos. Tanto papiros como monedas atestiguan la presencia de varios templos. Poseidón, el dios del mar, seguramente tenía un edificio en su honor al oeste de la isla, además de otro en tierra firme. Este templo que tienes al lado está dedicado a Iset Faria, divinidad protectora del faro. Allí se hacían celebraciones anuales relacionadas con el faro en el mes de abril, conocidas como Sacrum Faria. En su encarnación como Iset Fortuna, la diosa porta un timón y una cornucopia, símbolos de la suerte para los marineros. El faro de Alejandría, considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad, era algo de lo que los habitantes de la ciudad se sentían sumamente orgullosos. La construcción empezó durante el reinado de Ptolomeo I y duró 15 años. Se completó en el reinado de su hijo. Una vez terminado, el faro se dedicó a los dioses para que guardaran a los que se hacían a la mar. La estructura de piedra del faro, que fue construido en una isla, constaba de 3 niveles escalonados, uno encima de otro. El segundo piso consistía en una torre octogonal, y el piso superior era una torre cilíndrica coronada por una estatua. El interior tenía espacio para los operarios del faro, y una rampa que permitía subir combustible a los pisos superiores. El faro era una estructura funcional, esencial para navegar a través de los riscos y las aguas poco profundas. Se decía que podía verse a 50 kilómetros. No se sabe qué combustible se usaba ni cuánto.
Los detalles del funcionamiento de su luz siguen siendo un misterio. Durante siglos, el faro fue uno de los monumentos más altos construidos por el hombre. Medía aproximadamente 110 metros de altura, comparado con los casi 140 metros de la pirámide de Giza. Los terremotos hicieron mella en su estructura y finalmente fue destruido y reemplazado por un fortín en el año 1480. Se han descubierto bloques del edificio en excavaciones arqueológicas en el fondo del mar. Bienvenido a El Paneion. El Paneion era un templo erigido para hacer honor a Pan, deidad de la naturaleza. Este dios griego, representado como un medio hombre con barba, cuernos y pezuñas de cabra, era el protector de los pastores y los rebaños. Pan se caracterizaba por el instrumento musical que lleva su nombre, la flauta de Pan. Sus templos solían ubicarse en cuevas y montañas y eran frecuentados por los pastores. Es probable que la representación del diablo adoptada por las religiones mediterráneas surgiese de Pan. Para honrar al dios como merecía, los alejandrinos levantaron una colina artificial para compensar el relieve plano de la ciudad y erigieron en ella su templo. Esta elevación tenía forma de peonza o de copa de pino. A la cumbre se subía por una escalera espiral y desde allí se tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Solo una elevación así complacería al dios de las montañas. Bienvenido a el Hipódromo de Alejandría. El hipódromo principal de la ciudad era el Lageion, en honor a Lagos, un ancestro de los tolemaicos. Los alejandrinos acudían con asiduidad al hipódromo. Les fascinaba la rivalidad de las carreras, o el agón, como se decía en la época que acompañaba a la competición. Era una pelea por la gloria. La carrera de carros más importante era el tetripón. 4 caballos tiraban del carro, el más veloz de estos situado al frente y a la derecha, y el auriga debía completar 12 vueltas con curvas pronunciadas a cada extremo. Los ganadores eran coronados con guirnaldas de olivo y recibían dinero como premio. Pero el mayor de los premios consistía en ser aclamado en obras de poetas como Calímaco o Píndaro.
Himnos que gobernáis la lira. ¿A qué dios, a qué héroe, decid, y a qué hombre hemos de aclamar? En verdad Zeus es el señor de Pisa, y Hércules fundó el festival de Olimpia. Mientras que Terón ha de ser aclamado por su carro victorioso y sus 4 caballos, Terón, que es generoso con sus huéspedes, que es el baluarte de Acaragante, la flor más selecta de una próspera saga de señores cuya ciudad se alza hasta el cielo, y que añade riqueza y gloria a sus de por sí naturales méritos.